Lucy, bombón. Vale, a ver, camino. Camino, camino. A ver, un segundito. Vale, se está conectando camino y arrancamos. Ahora está. Vale. Vale, ahí estamos. Hola, Camino. Hola Marta, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Perdona por esta dificultad Nada. a la hora de entrar, que siempre hay problemas Siempre en hay el algún último contratiempo, momento. no te preocupes. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por sacar este ratito para estar aquí. De verdad, te lo agradezco No, por muchísimo. favor. Muchas Te voy gracias a ti. a presentar muy brevemente para quien no te conozca. Camino es doctora y está enfocada en la medicina integrativa. Esto quiere Ujú. decir que, corrígeme si me equivoco, tu manera de entender la enfermedad es desde una visión integral, que incorpora todos los sistemas que tenemos, biológico, físico, psíquico, emocional y espiritual. Entonces, es un tipo de medicina que no solo se centra digamos, en solucionar el síntoma, sino en ir al origen, ¿no? En entender el Exactamente, porqué y en prevenirlo. exactamente. Yo desde ahí ha sido donde he encontrado un poco la diferencia a la hora de ver resultados en mis pacientes. Yo soy médico de familia de formación convencional. Y he estado trabajando muchos años como médico de familia en centros de salud y la verdad es que de primera mano sé las dificultades que hay en primera línea de batalla, pero la verdad es que al médico y al propio paciente no se les trata con la atención que necesitarían cada uno de los dos, porque para atender en salud no podemos dedicarle menos tiempo que el que utilizamos para comprar una barra de pan. O sea, es algo que no tiene ningún tipo de sentido y eso pues conlleva a generar más cronicidad, a solamente dar medicamentos porque es lo único que podemos hacer en tan poquito tiempo. Nos da Total. muy poquito tiempo a poder ahondar y buscar cuál es el origen. Y la verdad es que después de muchos años de trabajar ahí dentro, me di cuenta que eso no es lo que yo quería hacer. O sea, yo no quería seguir promocionando un sistema de salud que no llegaba a dar salud, simplemente a cronificar, a dar más fármacos y con el problema que llevaba pues la iatrogenia añadida a la polimedicación. Y claro, cuando empiezas a querer hacer algo así, pues es que no hay cabida en el sistema público, ni siquiera en el sistema privado de compañías de lo mismo, que es la Seguridad Social 2, en el que siguen teniendo que en vez de 6 minutos, 10 minutos por paciente. Es un maltrato tanto al paciente como al médico. Entonces, bueno, cuando te planteas que hay algo más que hacer, que hay una información extra con la que se puede trabajar con el paciente, cuando te das cuenta que quizás esos síntomas que aparecen vienen a hablar de que hay algo en lo que podemos trabajar mucho más profundo, en el que bueno, pues se concibe un poco ese origen único de multitud de patologías o de multitud de síntomas que engloban a todo el organismo y que hay que dejar de llevar solamente al paciente a múltiples especialistas, pues de repente empiezas a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y si esto viene de algo en común, y entonces, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo lo hace otra gente? ¿Cómo lo hacen en otras partes del mundo? Bueno, pues ahí empezó un poquito mi indagación, ¿no? Hacia otro tipo de terapias, hacia otro tipo de técnicas, hacia otro tipo de medicinas tradicionales
y bueno, pues se me abrió, yo creo, yo se me lo digo, que para mí fue como el cambio a bucear con las gafitas, ¿no? En la piscina, a de repente ponerte un traje de buzo, ¿sabes? Y hacer inmersión. Y Zambullirte, de claro. repente dices, esto es otra dimensión. Bueno, pues es lo que yo sentí cuando me fui adentrando en este mundo y la verdad es que es algo, pues si es larga nuestra carrera y nuestra profesión y nuestra especialidad, ya esta subespecialización que yo he hecho en este tipo de técnicas, etcétera, pues ha sido buah, una pasada. Muy costoso en cuanto a tiempo, dedicación, inversión económica también, por supuesto, porque me he hecho 500 millones de cursos, de másters, de tal, pero es que esto es un continuo. La verdad es que nuestra profesión, pues si quieres estar actualizado y sobre todo en cosas novedosas, pues hay que estar continuamente estudiando. Pero bueno, eso lo que me ha llevado es a encontrar herramientas, no solamente terapéuticas, sino sobre todo para entender qué es lo que hay detrás de las enfermedades. Y esto es lo que ha hecho que haya un cambio y un antes y un después en mi forma de abordar a los pacientes, porque ahora no cronifico, ahora incluso doy altas a procesos crónicos, cosa que para mí y seguramente que para muchos compañeros que me estén escuchando y que me conocen, es algo que es muy difícil conseguir dar el alta a un paciente. Qué maravilla escucharte, de verdad. Como este campo es tan amplio, ¿no? A mí me encantaría hacer 8.000 directos contigo para hablar Sí. de la cantidad de cosas que quiero, ¿no? Pero vamos a irnos enfocando un poquito. Decíamos que tu visión va más allá del síntoma. Tú te vas al Eso es, origen, tú te vas al porqué, ¿no? A por qué se ha exactamente. presentado ese síntoma ahí. Hay un término del que ahora estamos escuchando hablar mucho y que yo creo que muchos no tenemos muy claro qué es y qué impacto tiene en nuestra salud, que es la microbiota. Estamos Ujú. escuchando muchísimo hablar de la microbiota, de probióticos, de prebióticos, de lo importante que es cuidar nuestra flora intestinal, pero creo que muchos estamos como un poco verdes con todo esto y me gustaría que nos hablaras un poco de esto y del impacto que puede llegar a tener en nuestra salud. Bueno, como bien dices, el tema de la microbiota es un mundo que ahora mismo está empezando a tener muchísima más apertura, no solamente a nivel de la población en general, sino incluso del sistema sanitario. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo porque yo llevo trabajando en esto un montón de años y desde el principio, donde yo ya encontré una curiosidad activa, donde yo ya encontré algo que podía estar explicando un montón de patologías, un montón de síntomas y yo empecé pues con esa curiosidad activa que me caracteriza, a seguir formándome, a investigar, a probar con mis familiares, conmigo, con mis pacientes. Bueno, pues por suerte hoy en día empieza a haber más apertura, pero hace poquito tiempo la gente, bueno, pues parecía que estabas haciendo, no sé, poner dos velas negras, sinceramente. Entonces, bueno, gracias, gracias a cielo que empieza a haber un poquito más de conocimiento en este sentido. Igual que en el tema de la microbiota, pues tendrá que haber un paso y una apertura más grande hacia otro tipo de conocimientos, del que si en un momento que quieras, pues podríamos incluso dedicar otro live, algo así, porque es el tema de Por los tóxicos supuesto. ambientales y que también están detrás de multitud de patologías. Entonces, el tema de la microbiota, yo cuando lo conocí, claro, empecé a darme cuenta y a despertar, ¿no? En hacer relaciones entre lo que podía estar pasando detrás de una microbiota, bueno, ahora te cuento un poquito lo que es, pero lo que podía Sí, estar pasando con este mundo y con la manifestación de los síntomas y cómo al trabajar con ella de repente desaparecían síntomas sin tratar los síntomas. O sea, era una cosa un poco, era impresionante. Y bueno, pues el tema de la microbiota es el mundo de los trillones de microorganismos que tenemos dentro de nuestro organismo, que tenemos muchísimas más células microbianas que propias. Entonces, bueno, yo es que es como si llevásemos un carrito a la compra con muchísimas más bacterias que propias células. Es decir, forman parte ya incluso quien habla de un nuevo órgano, porque además si se pudiera unificar y pesar, pues pesaría casi más que uno de los órganos nobles que tenemos, como el hígado, etcétera. Entonces, además, todos estos microorganismos tienen una inteligencia, o sea, tienen sus sistemas neurológicos que generan una serie de información que nos llegan a transmitir.
Entonces, esto nos está condicionando un montón de, ya no digo de patologías, sino incluso de apetencias a la hora de comer o de circunstancias en nuestro día a día. Entonces, todos estos microorganismos que tenemos, por ejemplo, en el sistema digestivo, que es donde más se estudia, pues porque está más a mano, ¿no? Y bueno, estamos en los inicios de esta era. Entonces, bueno, dentro de un tiempo pues tendremos más acceso pues a la microbiota. Camino. ¿Me A ver. oyes? Ahora sí, se me cortó un ¿Me segundito, oyes? pero ya está, ya te escucho perfecto también. Otra vez. Vale, perdona. Me avisas, ¿eh? Que a lo Sí, mejor sí, hay mala tranquila, cobertura. sin problema. Entonces, todos estos trillones de microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino es lo que nosotros llamamos ahora mismo esa microbiota intestinal, que antiguamente se hablaba de la flora intestinal y bueno, era algo que tampoco se conocía mucho, pero poco a poco se ha ido viendo la cantidad de funciones que tienen, porque todos estos trillones de microorganismos que tenemos asentados en un montón de metros de intestino que tenemos más de 7 metros de intestino delgado, que si como está replegado, si pudiéramos extenderlo, pues ocuparía, hay quienes dicen un campo de tenis, hay quienes dicen que dos, bueno, es una superficie corporal pues enorme y ahí es donde está albergada todos estos trillones de microorganismos. Son bacterias, pero también son virus, sí, virus, también tenemos virus ahí dentro, arqueas, hay parásitos, hay hongos y todos ellos, como les digo ya a mis pacientes, pues forman una fauna muy interesante. Cuando esta fauna está en equilibrio, pues es como el ecosistema de la vida. O sea, todo en su justa medida y con su buen funcionamiento tienen una intervención positiva en un ecosistema y ese ecosistema pues interviene o afecta a nuestra salud. Cuando se desequilibra por multitud de factores, pues el problema que aparece es que empiezan a generarse desequilibrios entre estos microorganismos, que principalmente son bacterias, y al afectarse este equilibrio, pues lo que suele pasar es que ciertas cepas decrecen, pues porque hemos comido mal, porque tenemos estrés, porque tomamos medicamentos, porque estamos rodeados de tóxicos, porque hay ciertos alimentos que son muy inflamatorios. Hay una serie de circunstancias que afectan a nuestra microbiota y entonces la empobrece. Y como la vida misma, cuando dejamos de tener nuestros soldados defensores, pues igual que en la vida, si no hay policías, pues vienen los ocupas. ¿Y quiénes son esos ocupas? Pues principalmente ese otro tipo de patobiontes, ese otro tipo de microorganismos que están ahí asentados y que cuando pueden, pues aprovechan y se vuelven los reyes del mambo. Entonces sobrecrecen, mutan, se vuelven patógenos, empiezan a generar un montón de metabolitos y se vuelve eso, pues imagínate, una fiesta. En esa Es decir, fiesta... Uh-huh. cuidando bien la microbiota, podríamos evitar un montón de sintomatología, ¿no? Que a lo mejor no Exactamente. sabemos que tiene relación con que nuestra microbiota está dañada de alguna manera, ¿no? Exactamente, porque mira, uno de los grandes síntomas que tiene la población y que prácticamente si preguntas en un foro te levanta la mano, más de la mitad de la gente, la mayoría de la gente tiene gases, pero no los gases normales, naturales, que es normal, sí, pero que no molestan y que no huelen y que no tienen ningún tipo de malestar, no generan ningún tipo de malestar. Pero gases, hinchazón, dolor abdominal, estreñimiento o diarreas, todos esos síntomas los tiene la mayoría de la población. O sea, preguntas, hay muy poquita gente que se salve de esto. Y eso tiene una relación directa completamente con nuestra microbiota, porque en ese desequilibrio de bacterias, esas bacterias fermentan. Entonces, depende si son cepas un poco más putrefactivas o más metanógenas o son más fermentativas de hidrógeno, pues depende de esta característica, que haya más crecimiento de unas y otras, tendremos más gas o más olor o más dolor o tendremos más estreñimiento o más diarrea. Entonces, hay muchas cosas que podríamos ahorrarnos o evitar si cuidáramos de nuestra microbiota. Y luego, por otro Eh, lado, perdóname, Camino, dime, dime. ¿puede haber otro tipo de sintomatología más allá de la que relacionamos directamente con el sistema digestivo? Por ejemplo, a nivel de Exactamente. piel, de acné Eso o es de lo que quería este tipo de comentarte. cosas. Eso es lo Vale. que te quería comentar, porque la situación es que cuando nuestra microbiota está empobrecida y esos microorganismos defensores pues no pueden cuidar nuestra estructura epitelial, nuestro endotelio intestinal
pues es de una sola capa de células, es un enterocito unido a otro y no es como en la piel que tenemos varias capas de células. Entonces, cuando está desprotegido porque no tenemos esos soldados y además pues no se genera una mucosidad que recubre ese endotelio, está muy expuesto a todos esos agentes agresores. Y el problema que aparece es que ese endotelio, esa barrera, que es la que nos separa nuestro interior de ese exterior que está ahí dentro del intestino, pero es una representación del exterior, esa barrera empieza a ser agredida sin ningún tipo de defensa. Entonces, en esa agresión lo que se genera es una especie como de despegamiento entre esas células y empiezan a formarse canales o aumento de una permeabilidad que supuestamente tendría que estar bien regulada y deja de estar bien regulada. Es nosotros a lo que llamamos un aumento de la permeabilidad intestinal. Y esta es la base de la aparición de un montón de síntomas extraintestinales. O sea, el problema es que la mayoría de la población tiene un montón de síntomas fuera del intestino, aparte de las que tienen intestinales. El problema es que como los hemos normalizado, nos hemos adaptado a ellos, casi ni lo comentamos como si fuera un problema, pero ya empieza a generar un montón de patologías, un montón de síntomas extraintestinales. ¿Cuáles? Pues a través de la piel, a través del sistema reproductivo, a través del pulmón, un montón de migrañas, de cefaleas, muchísimo cansancio. Hay tantas patologías que aparecen en un montón de órganos y que tienen su origen en esta permeabilidad intestinal que al no filtrar de una forma adecuada la entrada de sustancias o de alimentos simplemente que no están bien digeridos por falta de esta microbiota, empiezan a generar un montón de patologías y nuestro sistema inmunológico está a verlas venir, empieza a ver que empieza a detectar un montón de pues esas sustancias que no están bien, que no hacen un mecanismo adecuado de presentación de antígenos como harían si hubiera una buena permeabilidad, si hubiera suficientes microorganismos o bacterias que regulan ese tipo de contacto con el sistema inmunológico. Entonces, pues el sistema inmunológico de forma innata así pues empieza a generar rechazo hacia un montón de cosas o empezamos con este mundo de las intolerancias a un montón de alimentos. Yo tengo pacientes que me vienen, es que yo no tolero, o sea, me traen unas listas de test de intolerancias de 80 alimentos que no toleran y yo, pues no va a ser los alimentos. O sea, eso es incompatible con la vida. O sea, el problema no es lo de fuera, el problema es qué es lo que está pasando dentro de tu intestino, que no lo estás digiriendo bien, que te está generando ese rechazo por parte de tu sistema inmune. Y luego, bueno, pues todo lo que se ha abierto al entendimiento, bueno, pues como una de las posibles teorías de la aparición de enfermedades autoinmunes. Entonces, es algo completamente interesantísimo y se abre una puerta de tratamiento con una gran capacidad de mejoría y no solamente de quitar síntomas, como es lo que hacemos con tratamientos biológicos, inmunosupresores, corticoides, analgésicos, antiinflamatorios. Entonces, esto para mí me parece revolucionario. Totalmente. Camino, ¿habría algo, algunos alimentos o algún tipo de hábito que puede dañar nuestra microbiota, que pueda favorecer esa permeabilidad? Y por el contrario, ¿cómo podríamos cuidarla? ¿Cómo podríamos reforzarla? Partiendo de la base de una persona que esté sana a priori, ¿qué hábitos podría tener, ¿no?, para mejorar o para proteger esa microbiota? Y en el caso de alguien que pueda estarte escuchando y diga, creo que voy a tener esa permeabilidad intestinal, creo que estos síntomas pueden deberse a eso, ¿cómo podrían reforzarla? Mira, pues esto es una pregunta súper interesante, Marta, porque aquí hay un poquito de controversia. Ya sabes que, bueno, yo desde luego no soy muy partidaria de las dietas porque veo que no funcionan, generan, bueno, son por modas y generan a veces pues efectos rebote o hartura, ¿no?, por parte de los pacientes. Y al final lo que hay que entender es qué relación tiene tu organismo con los alimentos. Y con esto quiero decir que no hay alimentos buenos y malos, sino que hay que ver qué tipo de reacción genera tu propio organismo ante un alimento. Es decir, hay que individualizar. De forma genérica, nosotros hablamos de una alimentación antiinflamatoria porque sabemos ya por experiencia y porque hay ya suficientes estudios que nos hablan de la afectación a nivel de interleuquinas, citoquinas, o sea, temas ya bioquímicos, fisiológicos, pero nosotros ya lo vemos de una forma, o sea, yo lo veo a diario, cómo este tipo de alimentos inflamatorios generan mucha más problemática en el intestino. Entonces, dentro de que hay que individualizar, como siempre digo, y por eso creo que es bueno ponerse siempre en manos de un profesional que te vea a ti como una persona individual, hay ciertos alimentos que sí que hemos visto
que de forma general no van muy bien. El por qué, yo creo que también tengo mis teorías. Estos alimentos, mira, para que la gente que nos está escuchando se quede con ello, es lo que yo suelo llamar los alimentos lata, ¿no? Esos que nos dan tanto la lata, ¿no? Es un acrónimo, entonces son los lácteos de vaca principalmente, el azúcar, el trigo y el alcohol, ¿vale? Luego hay muchos más, por supuesto, pero bueno, creo que es algo un poco que nos podemos quedar con ello, es que, ay, no lo tengo que apuntar, no. Los alimentos que nos dan la lata y con eso nos acordamos. ¿Y por qué este tipo de alimentos dan tanto la lata? Bueno, se ha visto y tenemos estudios científicos que nos avalan que este tipo de alimentos, no en todo el mundo, por supuesto, pero sí sobre todo los que tienen una exposición de ese endotelio intestinal más frágil porque no tienen tanta protección por sus microorganismos, por esa mucosa, etcétera. Bueno, pues hay ciertas personas a las que estos alimentos les genera más permeabilidad intestinal. Y eso está visto incluso con el trigo, el gluten. Hay estudios que nos hablan de que el gluten, incluso en pacientes no celíacos, genera más permeabilidad. Entonces, cuando queremos tratar síntomas o patologías que tenemos la intuición o que vemos, porque hay pruebas, ¿no?, para objetivar esto, que tienen que ver con un aumento de la permeabilidad intestinal, desde luego por lo que hay que empezar es por quitar ese tipo de alimentos que agreden. Es el tipo de alimentos y otro tipo de cosas que siguen generando permeabilidad aparte de los alimentos, ¿no? Como los tóxicos, como los fármacos, etcétera. Hay que saber, bueno, pues a veces hay que aprender a desmedicalizar más que a medicalizar, ¿vale? Que eso es algo que es complicado, pero bueno. Totalmente. Entonces, estos alimentos, así para quien esté escuchándome, el problema que han generado ha sido un abuso continuo en las últimas décadas de su consumo. O sea, yo sé que ahora mismo estamos todos poniendo un poco el grito en el cielo con el trigo, pero dentro de unos años, si no hacemos las cosas con conciencia, pues empezaremos a tener problema de intolerancias o de interferencias por la espelta o por el centeno o por la soja. Quiere decir que las cosas con criterio, y hay que entender que nuestro sistema inmunológico y nuestro organismo está preparado para sacar todas las vitaminas y oligoelementos de lo que nos ofrece la naturaleza. Y lo que nos ofrece la naturaleza varía a lo largo del año. Entonces, lo que no puede es que todos los días tomemos lechuga y tomate. Por ejemplo, por decir algo que la gente me dice, si es que yo como súper sano, pero no puede ser porque eso no es una dieta variada. Y eso te lo digo con algo que, pero ¿qué es lo que estamos comiendo principalmente? ¿Qué comen nuestros niños? Trigo, leche y azúcar. Y Y además, azúcar, sin 3 duda. veces al día, porque no vaya a ser que no esté bien alimentada y le pongo un yogur de postre. Sí, Entonces, sí, sí. esto lo que Total. está haciendo es sensibilizar a nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya no es tanto la moda de la celiaquía, el trigo y tal, es la conciencia de que esos alimentos están generando inflamación en nuestro intestino, nos lo están poniendo más permeable, están empobreciendo a nuestra microbiota porque no estamos dando la fibra y los prebióticos que son los necesarios para alimentar estos probióticos o estas cepas bacterianas. Y entonces, pues empezamos con toda esa sintomatología que puedes englobar en multitud de especialidades médicas. Vale, nos preguntaban por aquí por la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, si no me equivoco, Ujú. ¿sabes? ¿Sabes, no? Por la que nos están preguntando. Sí, 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 sí. Bueno, Vale, hay pocas perfecto. cosas de Vale, las por que yo ya no centrarnos un haya poco. indagado. La verdad que siempre me quedará por aprender, por supuesto, pero vamos, llevo ya muchos años en esto, en este mundillo. Perfecto. Bueno, el tema de la dieta cetogénica, a ver, puede tener su beneficio en ciertos momentos. De hecho, uno de los grandes beneficios que tiene de forma general es que al quitar hidratos de carbono estamos quitando un impacto en insulina en el organismo y ese es otro de los grandes agresores de nuestra salud, porque los picos de insulina que van en paralelo o desproporcionalmente en paralelo con los picos de glucemia generan mucha inflamación y están relacionados con las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces, eso es de lo que muere el 80% de la población, de obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemias. Entonces, estos picos de insulina que están tan relacionados con los problemas de salud, si los podemos corregir, pues es mejor a veces poner una temporada, una dieta cetogénica que nos ayuda a bajar ese impacto, pero al final los cereales también tienen un impacto positivo en nuestra salud si tenemos una microbiota que lo sabe digerir. Porque como hay muchos desbalances, pues hay personas que no pueden, pero la meta
no es quedarse con una dieta cetogénica. O sea, la meta es utilizar las herramientas que tenemos para poder utilizarlas en un momento concreto para mejorar nuestra salud, pero a largo plazo tendríamos que aprender a comer de una forma saludable. Y al final de una forma saludable es entendiendo que somos seres naturales, que estamos en la naturaleza y que lo que nos ofrece la naturaleza es lo que necesitamos para vivir. Pero es que estamos comiendo mucho más ultraprocesados, alimentos que no tienen que ver con lo que hemos recogido en la huerta. Porque además el problema es que lo que recogemos en la huerta encima, pues hoy por hoy, salvo la gente que come ecológico, pues está lleno de pesticidas, agroquímicos y está muy empobrecido los oligoelementos, vitaminas que necesitamos. Entonces, la dieta cetogénica, por supuesto, puede tener unos momentos muy interesantes para sacar de algún problema de salud a un paciente o a una persona, o puede ayudar a bajar peso en un momento dado, pero no es la meta, al menos bajo mi concepción, por supuesto. Perfecto. Vale, nos pregunta por aquí una chica que tiene las ganas de comer dulce todo el día, si se puede deber a una disbiosis. Esto es súper interesante. Como estaba comentando yo antes, esta inteligencia microbiana nos está condicionando nuestra apetencia por ciertos alimentos. Entonces, quien no observa esto se está perdiendo un montón de información. El que haya un paciente o una persona que te dice que tiene mucha apetencia por el dulce, pero el dulce, pues esas chuches o esos bollos y tal. Lo digo porque el chocolate como que tiene también otra interpretación bajo mi criterio. Cuando hay mucha apetencia por dulces, hay una gran posibilidad de que haya cándidas y parásitos en el intestino dando guerra. Porque precisamente esos microorganismos necesitan para sobrecrecer un ambiente húmedo, que ya lo tienen, oscurito, que también lo tienen, y necesitan alimentos dulces, porque es de lo que se alimentan. Entonces, generan una información, una inteligencia que condiciona, pues eso, va a través del sistema nervioso entérico, nervio vago, y nos condiciona nuestros impulsos. Yo trabajo con muchas personas que tienen TCAs, bueno, trastornos de la conducta alimentaria, y estas pobres personas están fatal de su intestino. Entonces, hay que dar un poquito ese cambio a esos psiquiatras que les están tratando, que les están intentando ayudar y que les dicen que es mejor que coman un donut, mejor que nada. Bajo mi criterio, están empeorando una situación que probablemente luego le genere impulsos que les sea difícil controlar. Entonces, no vale comer cualquier cosa. No. Y cuando hay mucha apetencia por dulce, atención, porque puede haber un desbalance en esa microbiota, hay una disbiosis, y genera ese sobrecrecimiento de ciertas cándidas, ciertos parásitos, al menos lo que yo veo muchísimo. Con el tema del chocolate, que te lo he dejado ahí caer, eso suele ser más que menos, aparte, bueno, pues porque está riquísimo, te dice una gran consumidora de chocolate, pero suele ser déficit de magnesio. El chocolate, el cacao, es uno de los alimentos con mayor concentración de magnesio. Entonces, nuestro cuerpo, que es súper sabio, siempre tiende a buscar, ¿no? Es lo como los niños con el pica, que es una enfermedad, unos síntomas que tienen cuando necesitan hierro y están todo el rato comiendo cosas del suelo, tierra y tal. Al final el cuerpo es súper sabio, busca cómo equilibrarse, busca cómo sobrevivir. Entonces, cuando necesitamos magnesio, y el problema del magnesio es que es un mineral, un oligoelemento que se utiliza en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro organismo, o sea, prácticamente para todo. Cuando tenemos deficitario, y está deficitario en la mayoría de los alimentos que tomamos, pues nos da apetencia por pues, ciertos alimentos que tienen esa concentración. Y luego dices, anda, mira, empezando a tomar magnesio, me apetece menos chocolate. Entonces, bueno, Y algo no es cambia cosa. ahí, ¿no? Sí, Empezamos a sí, notarlo. por supuesto. Vale, luego si podemos al final contestamos alguna pregunta más, ¿vale? Que os voy leyendo, pero Uh-huh. para que nos dé tiempo a hablar un poquito más. Dices que algunos de los principales ingredientes que a priori nos podrían ayudar, ¿no? con el tema de la microbiota serían retirar el trigo, lácteos procedentes de la vaca, azúcar y alcohol. Para quien nos esté escuchando que diga, vale, yo quiero empezar, ¿no? Yo quiero empezar a hacer esto, a ver si me empiezo a sentir mejor, a ver si este síntoma que tengo empiezo a notar un cambio. ¿Por qué se podría sustituir? Es decir, las leches, ¿qué opinas de las vegetales, de las opciones vegetales que nos dan? El trigo, ¿por qué si alguien quiere comer pan, pues si tendría que ser un pan sin gluten o podría ser espelta? O cuéntanos un poco cómo lo podríamos hacer.
Bueno, ahora mismo tenemos la verdad es que un montón de ofertas en nuestro día a día. Esto no es como antes cuando detectabas a un celíaco y era imposible, ¿no? Tener una dieta, no encontraba productos que lo sustituyeran. Hoy en día hay un montón. El problema es que si nos centramos en productos que sustituyan, no entendemos que al final hay que hacer un cambio de mentalidad. Es cierto que estamos acostumbrados a que el desayuno tiene que ser pues algo dulce, algo pues blandito, pero eso en realidad no es cierto. O sea, no es necesario. A quien le guste sí, a quien no, no, pero como que está muy instaurado que la hora del desayuno es la hora del desayuno continental, el desayuno tal, y, y si conseguimos romper ciertas tendencias que nos han condicionado todo nuestro entendimiento de la alimentación, pues podremos darnos cuenta de que a lo mejor no tenemos ni siquiera que sustituir una leche, porque a lo mejor podemos tomar, en vez de un vaso de leche vegetal, podemos tomarnos una tosta de aguacate o un hummus o quiere decir que a veces hay que un poquito romper. Ahora, a quien le guste, porque también eso va por gustos, por supuesto, y también en la vida hay que disfrutar, que la vivimos una vez y aquí estamos en este mundo también para disfrutarla. Entonces, a quien eso le puede gustar más o quien necesita ese tipo de sustituciones, pues las leches vegetales hacen una buena función. Yo suelo recomendar leches vegetales que sean ricas en calcio, pues por ejemplo de avena. Si puede ser de avena sin gluten, pues mejor, pues para evitar esa permeabilidad que ya estará elevada por otro tipo de cosas, entonces cuanto menos impacto mejor. La soja no me gusta tanto porque la soja es verdad que también es muy inmunogénica y además está muy transformada. No es de las que yo suelo recomendar. Pero leches de arroz ecológicas, pues porque o sea, lo mejor es variar. Porque es que si me pongo a decirte, claro, la de arroz es muy rica en arsénico, la no sé qué es tal. Entonces, al final, ir variando es lo mejor que Vale. podemos hacer para nuestra salud. Las leches vegetales son un gran sustituto y se pueden ir adaptando, por ejemplo, para niños, porque creemos que la leche de vaca es lo único que pueden tomar. Pues no, por supuesto, el calcio lo pueden adquirir a través de las semillas de sésamo o de las hojas verdes de las verduras o de unas sardinas. Entonces, bueno, hay que cambiar un poquito la mentalidad, pero para quien quiere hacer un poquito el sustituto para el niño, para uno mismo, con el café con leche, pues se puede poner leche de arroz de coco, etcétera. O sea, hay un montón de opciones hoy en día y yo creo que lo mejor es ir probando, ir cambiando. Otro tipo Perfecto. de opciones, por ejemplo, a la hora de eliminar el trigo. Yo suelo recomendar, por supuesto, ir a hornos de pan de elaboración casera con fermentaciones prolongadas, porque si no estamos tomando algo que prácticamente cuando llega a nuestro intestino pues sube el índice glucémico porque se absorbe tan rápido como si fuera prácticamente una cucharada de azúcar. Entonces, esos panes, aunque no sean de trigo, pero que sean lo más elaborados posibles. Entonces, pues evitar el pan de gasolinera, el pan de supermercados, no, mejor ir a un horno con una buena, que hagan ese tipo de fermentación lenta. Y hay un montón de opciones. Hoy en día hay unos panes maravillosos, incluso sin gluten, que son riquísimos, de quinoa, de trigo sarraceno, etcétera. Hay un montón de panes súper ricos. Entonces, bueno, pues ir abriéndonos a otro tipo de opciones, como con los cereales. Uy, es que ahora ya no sé, porque es que, claro, yo ponía a mis hijos o tomaba todas las semanas, los lunes, miércoles, viernes, la ensalada de pasta, luego la sopa de no sé qué, o sea, todo es trigo, trigo, trigo. ¿Y ahora con qué lo sustituyo? Sí, Pues ahí es que hay un sí, sí. montón de opciones. Entonces, Por hay supuesto. incluso pasta que están hechos no de trigo, sino que están incluso hechos de lenteja roja o de otro tipo de cosas, pero tampoco hay que abusar, porque al final estas cosas tan transformadas tienen un índice glucémico elevado, les ponen espesantes, les ponen cosas que tampoco son los ideales. Lo mejor son los granos enteros y bueno, pues dentro de lo que se pueda, los alimentos que nos da la naturaleza directamente es lo que más salud nos va a aportar. Perfecto. Seguimos con el tema de la microbiota. Nos preguntaban antes por probióticos, qué probióticos tomar. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito la diferencia que hay entre prebióticos y probióticos, que ahora mismo, como decíamos al principio, hay como mucha información de todo esto y no tenemos claro nada la mayoría.
Si nos puedes explicar un poquito la diferencia y, por supuesto, si recomendarías tomar alguno para esas personas que crean que pueden tener ahí un desajuste. Mira, esto lo hablaba ayer con una paciente, porque me decía, no, con un paciente justo que tuve a última hora, que me decía, pero si es que yo estoy tomando probióticos y es que tampoco me funcionan. Y es que hay un poquito de confusión. El tema, el mundo de los probióticos es como hablar de un fármaco. Pues anda que no hay fármacos, pues hay fármacos para todo. Pues lo mismo, hay probióticos para todo. Entonces, ¿vale todo para todo? No. Y además hay que ver qué situación tienes, porque si tienes un desbalance con un SIBO, si tienes un sobrecrecimiento bacteriano y metes probióticos, pues a lo mejor no es lo mejor que te pueda sentar. Entonces, por eso siempre, bueno, quizá hacer una primera orientación por un profesional es lo más adecuado. En caso de que uno quiera ir probando, pues porque se siente en buena salud y, bueno, quiere hacer algún tipo de mejorías. Lo mejor es siempre meter lo que hace que fomente un desarrollo normal de nuestra microbiota adecuada, y eso es a través de una alimentación rica en fibra. Esa fibra, eso es lo que genera un alimento para nuestras bacterias. Entonces, es a lo que nosotros llamamos prebióticos, ¿vale? La inulina, etcétera. Toda esa fibra es como si estuviéramos echando pues pasto, ¿no? Al rebaño. Entonces, eso es lo que hace que nuestra microbiota pues esté potente. Pues, por ejemplo, los almidones que nos alimentan una quermansia muy necesaria para tener un moco intestinal adecuado. Entonces, los prebióticos, que es simplemente comer alimentos con fibra, cocinados a una, por ejemplo, los almidones, pues intentar cocinarlos de un día para otro, porque generan una estructura que es mucho más adecuada para alimentar la última parte de nuestra microbiota, que es la que nos interesa, etcétera. Entonces, ese tipo de alimentos que son más almidones, pues comerlos de un día para otro y no calentarlos a temperaturas demasiado elevadas. Las frutas, las verduras, siempre intentando que sean de una carga glucémica más bien baja, es decir, no atiborrarnos a mandarinas porque son riquísimas y son frutas, nos creemos que todo eso es muy sano, pero nos puede generar demasiado crecimiento de unas cándidas o un índice glucémico muy elevado. Entonces, la fibra, esos son prebióticos, eso es fundamental para que nuestra microbiota esté empezando por una base adecuada. Luego están todos los fermentados, que pues el chucrut, todo lo que son los yogures, el kéfir, todo eso de forma habitual nos puede ayudar a enriquecer nuestra microbiota. Cierto es que si pudiéramos cuantificar, o los estudios que hay que cuantificar, o sea, la concentración de probióticos que tienen ciertos alimentos fermentados, porque los fermentados tienen pre y pro, pues claro, es mínima comparado con lo que podemos dar con una cápsula. Por eso al final nosotros cuando hacemos terapia microbiológica dando probióticos, porque si no las cantidades de kéfir que hubiera que tomar pues serían ingentes. Entonces, de forma habitual, eso puede ayudarnos a conseguir una microbiota lo más saludable y variada posible, que es importante que sea variada, no solamente de un solo tipo de funcionalidad de bacterias. Entonces, esos serían los prebióticos. ¿Y qué probióticos? Bueno, pues es verdad que con los alimentos fermentados también generamos más estimulación de esos probióticos, pero bueno, si en un momento dado queremos tomar algún probiótico para restaurar, sobre todo si hemos tenido que tomar un antibiótico o si hay algún tipo de síntoma intestinal que queremos probar, pues lo mejor son cepas que sean un poquito variadas, con lactobacillus bifidobacterias más bien variadas y que haya pues con bastantes millones de unidades. Entonces, las colonias hay que mirar, porque no vale cualquier probiótico. Es como cuando me dicen, no, bueno, es que compramos en el supermercado siempre y, por no decir marcas, ¿no? Los vasitos Sí, sí, estos de yogures líquidos para que tengan sí. probióticos. Y eso, la concentración de probiótico que tiene es nula comparado con la cantidad de azúcares y espesantes que le estás dando. Entonces, bueno, pues hay algunos probióticos en farmacias o para farmacias que tienen que son de amplio género. Entonces, sí, con eso podemos cubrir un poquito todos los déficits que podamos tener. Pero si no, si hiciera falta ir a por algo concreto para una patología concreta, para alguna sintomatología concreta, entonces ya habría que saber qué tipo de cepas son más interesantes, sin Saccharomyces, sin Reuteri, etcétera. Entonces eso ya debería ir de la mano de un especialista. Vale, perfecto. En cuanto al impacto que puede tener
todo esto a nivel emocional, me decías que trabajas con personas, ¿no?, que tienen trastornos de alimentación y demás. Eh, desde tu experiencia y todo tu recorrido, ¿has observado que hay algún tipo de impacto entre cómo está nuestro cuerpo y los alimentos que le estamos dando y nuestro sistema emocional? Por supuesto, eso simplemente o sea, es cuestión de observarlo. Yo, claro, llevo muchos años y, bueno, como médico de familia, la verdad es que veo toda la variedad de patologías que hay desde la infancia hasta el último momento de la vida. Entonces, veo TCAs, pero veo de todo. Entonces, veo muchas personas, por ejemplo, con ansiedad, veo muchas personas con trastornos del sueño y es increíble cuando empiezas a variar y a cambiar su alimentación y a darle los oligoelementos que necesita una persona para desarrollar sus funciones bioquímicas y fisiológicas normales, cómo cambia. Los pacientes vuelven a dormir, los pacientes dejan de tener tanta ansiedad. Cuando trabajas con esto, ayudas a que detoxifiquen mejor, porque muchas veces no detoxificamos bien todos los tóxicos que tenemos, porque tenemos un déficit enzimático a nivel de esas rutas de metabolización y detoxificación hepática. Entonces empiezas a darles alimentos con esos nutrientes o con suplementos si es necesario y por supuesto que cambia todo, cambia el ánimo, cambia la energía, cambia el sueño, cambia la piel, cambia el humor, cambia la vitalidad. Es maravilloso trabajar así. Nos preguntaban antes por aquí si había alguna forma para ayudar al hígado a limpiar, a detoxificar, que justo estábamos hablando de esto. Bueno, ¿Habría hay alguna? que... Es que el hígado, para ayudarle a detoxificar, hay que ver qué es lo que le está impidiendo esa detoxificación adecuada. Yo Hacerlo, es que ¿no? soy siempre de ir a buscar el origen, porque si no es como con la terapia microbiana. Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Toda o sea, todo lo que es la microbiología, la microbiota intestinal, etcétera, ya todo el mundo con los probióticos. Pero al final, si nos quedamos en eso y no vamos al origen de por qué se nos ha desestructurado, pues es pan para hoy, hambre para mañana. Pues lo mismo pasa con la detoxificación. ¿Qué es lo que le está pasando a tu hígado? ¿Por qué no estás detoxificando bien? ¿Qué le pasa a tu piel? ¿Qué es lo que hay en tu entorno? ¿No? Entonces, cuando trabajas desde ahí, a lo mejor lo que tienes que trabajar es el intestino o a lo mejor lo que tienes que trabajar es el control ambiental. Entonces el hígado empieza a funcionar mejor. Ahora, si queremos dar cosas un poco así de forma genérica, yo suelo dar vitaminas del grupo B metiladas para ayudar a esas rutas de detoxificación y bueno, luego hay algún tipo de sustancias, bueno, pues el ácido lipoico, glutatión o precursores que nos pueden ayudar con esas rutas y luego cosas mucho más genéricas como el cilantro, como la clorela, diente de león, todo esto que nos ayuda un poquito a depurar nuestro hígado de forma un poco más básica. Qué bueno. Vale, para terminar ya, me gustaría preguntarte sobre el ayuno intermitente. Esto que ahora también está muy de moda, que no se sabe muy bien si es para todo el mundo, si no, si tiene beneficios, si es un poco una moda, como digo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Sí, lo que te voy a decir, Marta, yo veo la pantalla muy oscura, no sé si soy yo o si No, nos ven yo te todos veo bien, así. ¿eh? ¿Me ves bien? Vale, perfecto. Sí, Será que sí. tengo poca batería, puede ser. Bueno, el tema del ayuno intermitente, bueno, ya sabes que yo soy una loca del ayuno. Yo cuando descubrí esta herramienta dije, ¿cómo es posible que de esto no me hayan hablado nunca nada de esto durante años y años y años de carrera o de especialidad? Es una de las grandes herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano, que no cuesta dinero y que nos ayuda a recuperar nuestra salud. ¿Qué es para todo el mundo? No, como todo, no hay ninguna panacea. Lo que pasa es que entender que hay que romper con ciertos, no sé, con ciertos conceptos que se nos han quedado ahí metidos, ¿no? Pues de las 5 comidas al día, etcétera, o que hay que comer para tener energía, pues es que eso hay que romper un montón de moldes y en ese sentido el ayuno pues nos ayuda a ver y a demostrar cómo eso de verdad tiene además mucha bibliografía científica por detrás que lo avala, ¿no? Pero luego la experiencia clínica lo que nos dice es que muchas veces dejando reposo el intestino tenemos muchísima más energía que la que tenemos comiendo todo el santo día. Entonces, el ayuno terapéutico, como lo llamo yo, porque puede ser intermitente, porque le metes una ventana de alimentación más corta y de no alimentación más larga al día, o ayunos más prolongados, que pueden ser de varios días seguidos, nos ayudan a trabajar en esta, tanto para la microbiota como para controlar el nivel de insulina, como para la detoxificación. Y estamos hablando de, para mí, los 3 pilares que están afectando a la salud de forma general. Y luego, además, pues el ayuno tiene
una activación de ciertos procesos bioquímicos súper interesantes, como son la autofagia, que es una forma de reciclaje celular interno, en el que nuestras organelas que están ya en desecho, pues las utilizamos para reponer y reparar y volver a construir material. Entonces, bueno, es un reciclaje maravilloso, y tanto que nos queremos poner que si Botox, células madre, no sé qué, esta es una de las técnicas que activan tu propia capacidad de generar células madre, por ejemplo. Entonces, tiene muchísimos beneficios el ayuno. Hay que saber prescribirlo en situaciones adecuadas, porque una persona con un SIBO o con una candidiasis intestinal, pues a lo mejor no es la mejor técnica para ponerla de inicio. Por eso yo siempre recomiendo un primer asesoramiento, una primera mirada a qué circunstancias hay dentro de ese intestino, dentro de ese ambiente tóxico o no tóxico, para poder recomendarlo cuanto antes. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que yo hago. Y cuando alguien se interesa por el tema del ayuno, siempre digo, lo básico me parece que es que no podemos hablar ni siquiera de ayuno, es estar 12 horas sin comer. O sea, me parece algo que es un respeto por nuestro propio cuerpo, que hay que dejarle tiempo a ese intestino para que descanse, para que active sus propios complejos motores. Entonces, bueno, pues con 12 horas creo que no estamos pidiendo mucho y que eso da bastante salud. Y luego ya quien puede hacer 14 o 16, pues es algo con lo que se puede ir iniciando y tampoco tiene una repercusión muy grave. Estupendo. Pues Camino, te agradezco infinitamente que hayas sacado este ratito para estar aquí. De verdad, muchísimas gracias Muchas gracias por a ti, compartir Marta. toda esta información con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y espero que pronto podamos volver a estar por aquí hablando de más cosas. Muchas gracias, de Fantástico. verdad. Muchas gracias a ti por darme este espacio y por ayudar un poquito a que la gente empiece a conocer que pueden hacer muchísimas cosas por su salud y no solamente ir al médico. Así que Totalmente. un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Dejaré por aquí guardado. Sí, me estáis poniendo. Por favor, dejarlo guardado. Ahora mismo. Lo dejo guardado para que podáis verlo entero. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por estar ahí.